Como Dios, porque puedo hacer esta grabación. El tema que vamos a estudiar en esta oración se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Vamos a hablar de dos números que aparecen en la Biblia. Uno está en el versículo 11 de Daniel 12, por supuesto, y el otro en el versículo 12. Solamente en este estudio vamos a señalar o vamos a hablar acerca de los números, no de todo el contenido de los textos. Eso lo haremos en temas futuros. Dice en versículo 11: desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Y el texto 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1135 días. De este último texto, sí vamos a analizar, aunque no digamos todo lo que haya que decir, pero sí vamos a analizar el texto completo. Antes de entrar en la explicación de estos números que están, quiero señalar en el mismo capítulo 12 de Daniel lo que dice el versículo 2. Y quiero que lo mantengamos en mente hasta finalizar este estudio. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. O sea, una resurrección donde en la misma ocasión resucitan unos para la vida eterna y otros para muerte y condenación. Bien, comencemos a hablar antes, perdón, a hablar cerca de los 1290 días. La expresión que se me salió así sola fue antes, porque voy a mencionar otro número que la Biblia tiene, que son profecías de números, o sea, profecías de tiempo. El otro aspecto, que no son ninguno de estos dos, que habla acerca de la profecía de tiempo más larga que se señala en la Biblia, es la profecía de los 2300 días. La Biblia dice 2300 días de tarde y mañana, o sea, 2300 años. Ya esta profecía de ella he hablado y he explicado en temas anteriores, pero la señalo aquí por lo siguiente. Como que esta es la profecía de tiempo más larga, hay otras eh, profecías de tiempo que están incluidas dentro de este periodo profético. Digamos, la primera profecía de tiempo que vamos a señalar y que ya le hemos explicado también anteriormente son acerca de las 70 semanas. Las 70 semanas que tenían que ver con el pueblo de Israel. También ya hemos hablado en otra ocasión y volveremos en el futuro a analizar otra vez acerca de esto, es la profecía de los 1200 años o 42 meses o tiempos y medio tiempo, que se refiere a lo mismo, que es el periodo de la profecía de la supremacía papal, que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. Ahora vamos a hablar
de la profecía de tiempo de los 1290 años. Esta profecía comenzó, su comienzo fue cuando en el año 508 Clodoveo, Clodoveo era un rey, era un rey franco. Clodoveo no era cristiano, pero él se casa con una princesa cristiana y por la influencia de su esposa, o por las conveniencias políticas o por lo que fuere, Clodoveo se convierte al cristianismo. Eso fue en el año 508. Lo importante con respecto a esto y por qué se toma esta ocasión como punto de partida de esta profecía de tiempo es porque en el tiempo de Clodoveo habían estados que eran arrianos. El, el Imperio Romano se había dividido en 10 partes principales. Son los 10 cuernos que aparecen en la bestia que representaba el Imperio Romano. 7 de esos cuernos eran cristianos, o sea, pertenecían a reyes y pueblos que eran cristianos, pero habían reyes, 3 pueblos que no eran cristianos, eran arrianos, tenían la creencia de que Jesús o el Hijo de Dios era engendrado, era creado de la manera en que fuera creado. Era creado la primera creación de Dios. Hoy en día esa opinión la tienen los testigos de Jehová. Cuando la iglesia adventista comenzaron los pioneros de la iglesia adventista y se fue formando hasta que se estableció la iglesia adventista. Dentro de los pioneros adventistas también habían arrianos. Los que eran cristianos eran arrianos, creían que Jesús era la primera creación de Dios. En batalla, Clodoveo vence eh, al poder arriano y cuando vence el poder arriano, abre el camino, ayuda en el camino a la supremacía papal, porque al vencer al reino arriano, ahora lo vence él como cristiano. Entonces estos reinos quedaron bajo la influencia del cristianismo y eso ayudó para que después Constantino estableciera lo que comenzó y se conoce en la historia como la supremacía papal. La victoria de Clodoveo. Clodoveo al bautizarse y hacerse parte del cristianismo ayudó para que se estableciera y para que comenzara, por supuesto, la profecía de los 2300 años. Y si usted cuenta 2300 años, perdón, 1290 años, se me confundió porque después vamos a hablar de la otra fe, de los otros números. Cuando se cumplieron los 1290 años, fue exactamente cuando se cumplieron la profecía de la supremacía papal. Eso se cumplió en el año 1798, en la misma forma en que terminó la profecía de los 1260 años, o sea, la supremacía papal, cuando el Papa fue llevado preso por el general de Francia,
o de Napoleón, y así terminó la supremacía papal. Así que esta es la explicación de los 1290 años. Comienzan con el bautismo, la conversión de Clodoveo y su victoria contra los arrianos y termina en el 1798. El otro texto dice bienaventurado, y esa palabra queremos recordarla. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Bienaventurado. Se nota que la bienaventuranza de esta profecía de tiempo no se está refiriendo al inicio, sino que se está refiriendo a la terminación, o sea, al momento en que se cumplen los 1335 días. Esta profecía de tiempo comenzó también con la conversión de Clodoveo, su bautismo, su entrada a la iglesia cristiana, porque fue el inicio donde los descendencia, o sea, el final de los imperios romanos, eh, hay 7 cuernos que representan 7 reinos que eran cristianos. Se levanta el cuerno pequeño, que es el papado. Esta profecía yo la enseñaré después, y en su lugar se levanta un cuerno pequeño, ese es el papado. Se quitan los influencias de los reinos arreanos, se establece la supremacía papal, y ahí comienza esta profecía de los 1335 días o años. La palabra bienaventurado el que espere y llegue está diciendo que al final de esta profecía habría algo especial. Esa profecía que comenzó en el 508, si usted le suma 508 los 1335 días, llega hasta el año 1843, que es el año en que terminaba la profecía de los 2300 años. Da la fecha del 43, ya dimos la explicación cuando hablamos de esta profecía de los 2300 años, que en vez de terminar en el 1843, terminó en 1844 por la fecha del año, por la ocasión en que el año comenzó a cumplirse esta profecía, porque corrió de otoño a otoño y eso hizo que llegara hasta el año 1844. ¿Por qué dice la Biblia, bienaventurado el que espere y llegue hasta esta fecha? Bueno, a esto es a lo que nos vamos a referir de aquí en adelante, el significado, porque en cuanto a la profecía en sí, comenzó en 508, igual que la que ya estudiamos, 1290 años, y terminó en 1844. ¿Qué sucedió en esa ocasión para que fuera bienaventurado? Aquí voy a señalarles ahora un texto que está
En la Biblia, lógico, un texto bíblico, ese texto eh, está en Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 13. Dice este texto, y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras le siguen. Así que hay una fecha que dice, bienaventurados los que de aquí en adelante descansan en el Señor o mueren en el Señor. Si toda persona, desde que el mundo cayó en pecado, y desde Abel, que fue el primero que murió, pero que era fiel a Dios, es bienaventurado, porque todo el que muere y que fue fiel a Dios va a resucitar. Por eso el plan de la redención. Esto lo he explicado en otro momento, no voy a explicar más, pero cuando una persona muere y es fiel a Dios, no queda en la tumba, como Cristo no quedó en la tumba, va a resucitar para estar con Dios en su reino. Que este texto diga, bienaventurados los que de aquí en adelante descansan en el Señor. ¿Por qué se dice que es bienaventurado si ya era bienaventurado antes? La razón por la que dice que es bienaventurado tiene que ver con el texto que mencionamos, que leímos en Daniel 12:2, donde dice que hay una resurrección donde resucitan personas para bien y personas para mal. Esa resurrección se conoce como la resurrección parcial. De ella ya estudiamos, ya tenemos temas hablando de esto. Por esto ahora solamente señalamos. En el 1844 sucedieron algunas cosas. Hubo un gran chasco. Ese chasco fue que los cristianos que esperaban que Cristo volviera a la tierra en esa ocasión quedaron chasqueados porque Cristo no vino a la tierra. Entonces, en realidad, ¿qué fue lo que pasó en 1844? No solamente hubo un chasco, pero ¿qué fue lo que sucedió en esa ocasión? Bueno, la Biblia enseña en Apocalipsis 14 acerca de tres mensajes angelicales, y comienza diciendo el primero, el mensaje del primer ángel. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ha llegado la hora del juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solamente vamos a fijarnos en este texto, la declaración, ha llegado la hora del juicio. Como que ha llegado la hora del juicio y la profecía de los 2300 días dice que el santuario sería purificado, llama la atención en la fecha en que el santuario israelita era purificado en el día de la expiación. O sea,
señala que el santuario que se iba a purificar no era la tierra, porque la tierra no es el santuario, sino el santuario celestial. Esto ya lo hemos estudiado, después lo volveremos a estudiar, pero en este caso solo decimos, en esa fecha, cuando termina la profecía de los 2700 días, comienza a predicarse en la tierra los tres mensajes evangélicos. Ya mencionamos el primero. El primero dice, ha llegado la hora de su juicio, señalando que el santuario que se iba a limpiar es el santuario celestial. Por eso, bienaventurado el que llega hasta el inicio del juicio, el juicio que se conoce como preadvenimiento o juicio investigador. También bienaventurado porque en esa fecha marca el inicio donde iban a resucitar personas que serían bienaventuradas. ¿Por qué serían bienaventuradas? Porque todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, o sea, todos los que murieron siendo fieles a Dios, que esperaban la venida de Jesús a partir de 1844 hasta que Cristo venga, todos los que murieron en esa fecha van a resucitar en esa resurrección especial. Cuando Cristo fue juzgado y fue condenado, Cristo le dijo a los que lo estaban condenando en el Sanedrín que lo iban a ver viniendo en las nubes del cielo. En Apocalipsis 1:7 dice que cuando Cristo ven que viene y que todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron, significan que esas personas que están muertas tenían que resucitar para ver venir a Cristo. Esto también ya está explicado en otros temas. Pero señalo que esta resurrección parcial está indicando que las personas que mueren en Cristo, desde esta fecha hasta que Cristo venga, resucitan antes para ver venir a Jesús en las nubes del cielo, para ver el proceso final de la historia de este mundo y ver a Jesús viniendo del cielo. Porque los que resucitan en la resurrección, primera resurrección, de todos los que se van a salvar, de todos los hijos de Dios, ya resucitan cuando Cristo ha venido y está en el cielo y los llama a la resurrección. Tendremos el privilegio de ser testigos de la venida de Jesús desde su preparación y desde su inicio. Por eso, bienaventurados. También en la Biblia se señala en el capítulo 10 de Apocalipsis una declaración del ángel que tiene su pie puesto en el agua y en la tierra, que es el mismo Cristo, que jura que el tiempo no sería más. Este texto que jura que el tiempo no sería más, voy a leer la declaración y, aunque pensé solo mencionarla, pero la voy a leer. Dice a partir del versículo 5, entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no sería más. O sea, el tiempo que no sería más es que después del cumplimiento en 1844 de la profecía
de los 2300 años, no hay en la Biblia ninguna otra profecía de tiempo. De ahí en adelante, no hay registrado en la Biblia ninguna profecía que señale o que Cristo viene en tal fecha, o que la gracia de Dios viene en tal fecha, o que sucede esto en tal fecha que tenga que ver con el mensaje de Dios, porque la profecía de tiempo no sería más. Pero en este mismo capítulo se señala otra cosa, otra declaración. No lo vamos a dar completo ahora porque lo explicaremos en otro tema después, donde dice es necesario que otra vez prediques a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esa profecía está señalando, la profecía está diciendo de la última iglesia cristiana que estaría en la tierra hasta que Cristo viniera. O sea, señala el inicio de la iglesia de la Odisea, el período de la iglesia de la Odisea, que señala también el inicio de la iglesia adventista del séptimo día, porque es la iglesia adventista del séptimo día la que predica, la que ha predicado y predica acerca del juicio investigador, acerca del santuario celestial, que predica que Babilonia ha caído o va a caer y llama final el último mensaje de misericordia donde el pueblo de Dios debe salir de Babilonia, como está señalado en el capítulo 18 de Apocalipsis. Esta es también razón por la que dice bienaventurado. Así que la fecha de 1844 se señala con la palabra bienaventurado en Apocalipsis 12, se señala con la palabra bienaventurado para hablar de los que resucitan y también bienaventurado el que forma parte de la iglesia de la Odisea, la última iglesia de Dios en la tierra. Por eso el tema que vamos a tener después de este, vamos a hablar de la Odisea. Así que el cumplimiento de la profecía de los 1335 años comienza con Clodoveo en su bautizo cuando él se hace cristiano y termina en 1844, una fecha importante en la historia de la redención de la humanidad. Es el último periodo de la iglesia cristiana. Es donde ocurre el chasco, pero la atención del ser humano se fija en Cristo como nuestro sacerdote, sumo sacerdote, nuestro abogado que intercede por nosotros en el juicio investigador. Es la esperanza de la resurrección, es el inicio de la iglesia. Aquí termina esta profecía. Después de esto que hemos dicho, queremos decir, no hemos explicado a plenitud todo, porque es mucho material. Este tema también está bastante ya largo, pero es bienaventurado por eso, porque señala el momento donde comienza una fecha importante en la historia de la redención de la humanidad. Yo le doy gracias a Dios porque estoy dentro de la iglesia de la Odisea, porque espero la venida de Jesús y porque sé que aunque muera antes que Cristo venga, voy a resucitar en esta resurrección especial. Por favor, comparte este tema con otras personas para que también puedan ser ayudadas.